Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para un programa nuevo? Fenomenal, lista, sí. Lista, genial. Pues mira, yo creo que hoy podríamos hablar de algo bastante interesante que es Chernóbil. Ah, sí, el accidente de Chernóbil. Sí, muy interesante. Bueno, quizás lo más importante es decir que Chernóbil es un pueblo. Sí. Y ocurrió un accidente nuclear en su central nuclear. Entonces Chernóbil tenía su central nuclear al lado del pueblo y lo que sucedió fue que explotó la central, el reactor número 4 en particular. Y entonces lo más importante de esto es que hasta el momento nunca había sucedido algo parecido. El único accidente nuclear que ha habido, ni siquiera fue accidente, fue la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ese momento, pues claro, se habían creado las centrales nucleares para generar electricidad, lo cual pues era de un precio muy reducido comparado con otras materias primas para utilizar como energía, como el carbón o el gas. Y mucho más efectiva. Entonces con menos cantidad se producían muchos más gigavatios. El problema fue que esta central nuclear claro, tiene, si uno ve cómo es un reactor nuclear, tiene como una serie de sistemas que lo que hace es básicamente que utiliza un sistema para cambiar entre el calor y el frío constantemente. Entonces lo que se genera es un vapor constante que hace que giren las turbinas, y al girar esas turbinas se genera electricidad. Lo que pasa es que, claro, para evitar que se sobrecaliente, luego hay que ponerle agua para que baje la temperatura. Entonces están constantemente subiendo y bajando la temperatura para que ese reactor, ese generador, gire. Entonces hay un experimento que se tiene que hacer, una prueba de seguridad que tienen que pasar las centrales nucleares, que es qué sucede cuando este generador deja de moverse, porque a su vez el generador lo que facilita es que la temperatura se mantenga, evidentemente, ¿no? Ni se sobrecaliente ni se enfríe. Entonces, ¿qué pasa si se pierde la electricidad y ese generador empieza a fallar? O sea, empieza a ir cada vez más lento. Entonces lo que hace falta es un motor que encienda otra vez el generador para que no se pierda ese movimiento. Lo que pasa es que se piensa, bueno, ¿y qué pasa si falla el motor? Porque solamente hay un motor, no hay otro de... Claro, o sea, normalmente está conectado con electricidad, entonces hace que gire la turbina. Pero claro, si falla esa turbina, entonces esto era en la Guerra Fría, y dijeron, bueno, pues imagínate que hay un ataque del enemigo que justamente bombardea y evita que esa turbina siga girando, ¿no? Pues dicen, bueno, pues vamos a poner un motor para que ese motor pues pueda encender la turbina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para encender el motor no es inmediato, o sea, tú lo enciendes el motor, pero lleva un tiempo para poder ponerse en marcha a la velocidad que estaba anteriormente, ¿no? Entonces la idea es, bueno, ¿qué pasaría si el tiempo ese en el que deja de haber electricidad y el momento en el que se enciende el motor para que siga yendo a la misma velocidad, hay como un espacio de 1 minuto más o menos? ¿Qué pasaría si la turbina, que cada vez va más despacio, pudiera generar suficiente electricidad como para que ese minuto no supusiera un problema, ¿no? Vale. Entonces, esta era la prueba que tenían que hacer en Chernóbil, que era bajar la velocidad como si el reactor, la turbina, pues genera cada vez menos electricidad porque está prácticamente parada, y luego pues encender el motor a medida que va teniendo menos velocidad, ¿no? Y ya está, y una vez que se enciende el motor, pues ya está, la turbina sigue girando y ya está, la prueba ha sido un éxito. Fenomenal. Bien, lo que sucedió fue que hubo 4 pruebas para hacer este ensayo en Chernóbil,
y las 4 veces fracasaron. Lo que pasa es que hubo 3 personas, 3, digamos, burócratas administrativos, que falsificaron documentos diciendo que lo habían pasado la prueba esta. ¡Qué fuerte! Entonces, como lo habían conseguido antes del 31 de diciembre, se les otorgó una medalla, o sea, la medalla del trabajo, la medalla de, bueno, diferentes tipos de medalla, por haber acabado antes de tiempo y con éxito las pruebas. Lo que pasa es que, claro, esos documentos eran falsos. Claro. Entonces, tenían que hacer la prueba. O sea, aún así tenían que demostrar que la habían hecho. Entonces, durante 3 veces intentaron hacerlo y falló. No consiguieron hacerlo. Entonces, la 4ª vez fue Chernóbil. Fue el accidente. Entonces, es un cúmulo de problemas. Y es que, lo primero de todo, para hacer este tipo de experimento, de ensayo, tienes que tener un equipo especializado, una persona que sepa exactamente cómo funciona un reactor nuclear, o sea, ingenieros, técnicos, gente que realmente sabe. Entonces, bueno, pues iban a hacer la prueba, todo perfecto, ningún problema, pero resulta que reciben una llamada de Kiev, de la capital del país. Bueno, Chernóbil está en Ucrania, entonces la capital de Ucrania es Kiev. Entonces reciben una llamada diciendo: necesitamos que sigan generando electricidad, porque estamos consumiendo electricidad y no podemos permitirnos que ahora mismo bajen ustedes el consumo, la generación de electricidad, porque nosotros también tenemos unas cuotas según el sistema de la Unión Soviética. Entonces estamos a final de mes y necesitamos demostrar que tenemos que demostrar que tenemos que seguir la capacidad de producción para poder alcanzar nuestras cuotas. O sea, claro, cada fábrica tiene. Entonces esto ocurrió el 26 de abril. Entonces, claro, estaban ya, el 26 de abril de 1986. Entonces, como estaban al final de la cuota del mes, y sobre todo lo más importante es que una fecha muy señalada en la Unión Soviética era el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. Entonces, claro, era importante para el 1 de mayo que todo estuviera perfecto, ¿no? Que las cuotas se llegaban a realizar y tal, ¿no? Entonces dicen, bueno, no, tenemos que dejar el experimento por ahora, podemos seguir hasta la noche produciendo electricidad, entonces vamos a ir parando poco a poco, y entonces por la noche, como a las 12, ya el consumo no será tanto porque ya la gente no está trabajando y podemos realizar el experimento. Entonces, en vez de hacerlo durante el día, será durante la noche. Vale, lo que pasa es que al cambiar de equipo ya no está el equipo experimentado, entra un equipo nuevo, un equipo formado por gente que no sabía, nunca había hecho este experimento antes y no sabía cómo llevarlo a cabo, básicamente, ¿no? Entonces, aparte de esto, sucede algo todavía más curioso, y es que la central nuclear, cuando tú reduces la velocidad por el efecto de la radiación, lo que sucede es que se empieza a generar un gas súper tóxico, radón. Entonces, el problema es que cuando este gas, normalmente, cuando la turbina está girando rápidamente, se quema. Entonces no hay ningún problema y no hay ningún tipo de efecto y no es nocivo, no pasa nada. El problema es que cuando se genera mucho gas, se queda en el sitio y entonces cambia totalmente el circuito de calor-frío. Entonces, lo que sucedió fue que después de muchas horas estaba lleno de gas. O sea, era una bomba lo que tenía. Entonces, bueno, pues cambian el equipo, ya son las 12 de la noche, cambia el equipo, y entonces viene un equipo menos experimentado, ¿no? Y entonces pues le dicen, bueno, pues ya tenemos hemos bajado la turbina, en principio, pues cuando sucede esto, lo que se tiene que hacer es, en vez de subir rápidamente la velocidad, lo que hay que hacer es, para ir quemando ese gas, quiero decir, o sea, ese gas se quema con la velocidad a tope, digamos, ¿no?
y lo que hicieron fue para poder llevar eso a cabo, para que se queme rápido, que la turbina gire rápidamente, hay que hacerlo muy poco a poco en un espacio de 24 horas. Sí. Pero mientras se llevaba a cabo el experimento lo hicieron muy rápidamente, en cuestión de minutos. Sí. Entonces, el problema fue que de repente la generación de megavatios se empezaba a disparar. Entonces hay un botón, que es un botón para evitar que toda la cadena siga adelante, que son como unas barras que se llaman boron en inglés, y esas barras entran en el agua que tiene donde está donde está el uranio, y lo que hace es que para todo, ¿no? Lo que pasa es que esas barras, las puntas, están hechas de un material que crean todavía más vapor, o sea, crea todavía más calor. Sí. Entonces, ellos, los que estaban haciendo el experimento, al ver que se estaba saliendo de control, apretaron este botón. Entonces, inmediatamente bajaron las barras y las puntas entraron en contacto con el agua, que se evaporó inmediatamente, y creó muchísimo vapor y tanto fue así que explotó. O sea, entonces veo que esto ha sido por la confluencia de muchos factores. Sí, por supuesto. Que habitualmente no se juntan y en este caso se juntaron. Bueno, realmente esto es todos los accidentes. O sea, normalmente, si tú lo piensas bien, siempre hay sistemas de contrafuertes, de seguridad y tal, y todos los accidentes son que todo ha fallado. Sí. Entonces, esto es un cúmulo de factores que hizo que esto explotara. Sí. Vamos a dejarlo aquí y seguimos en próximos programas, ¿te parece? Estupendo. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.